enseñanza muy hermosa que lleva por tema el inigualable Salvador. El inigualable Salvador. Quiere decir que no hay nadie que se pueda igualar a nuestro Dios. Nadie que se pueda comparar a Él. Porque Él es un Salvador, el Salvador del mundo. Él es el que nos ha bendecido, el que nos ha ayudado, el que está con nosotros siempre. Aleluya. Y podemos declarar que Él es un Salvador inigualable. Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé cuántos están contentos. Si pueden darle un aplauso al Rey. Y después de que le aplaudan al Rey, saluda a su hermano que está a su lado. Dígale, no hay un Dios como el nuestro. Dígaselo, no hay un Dios como el nuestro. Él es único. Gloria al Señor. El inigualable Salvador. Tal vez nosotros, muchas ocasiones quisimos cambiar por nosotros mismos, o buscamos cambiar en otras cosas o en otras personas, y nos acercábamos confiando en ciertas cosas que nos habían dicho o nos habían contado, pero nadie nos pudo cambiar, nada nos pudo salvar, nada nos pudo perdonar, nada nos pudo dar una nueva vida. Pero cuando vinimos a Cristo Jesús, Él cambió todo nuestro ser, gloria al Señor, y pudo darnos una nueva vida. Nos pudo dar algo diferente, lo que andábamos buscando. Por eso tenemos al inigualable Salvador. Vamos a ver lo que dice la verdad central en esta mañana. Ahí dice, todos juntos, y el Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oiga, qué hermoso es. Ese es el versículo, ¿verdad? Es el versículo de la clase, es el texto clave. La verdad central dice diferente. Si lo tienen, no lo tienen. Bueno, dice la verdad central: Jesucristo es Señor y Salvador. Es bien cortito. Jesucristo es Señor y Salvador. Todos juntos, Jesucristo es Señor y Salvador. Ahora pregunto, ¿para cuántos Jesucristo es Señor y Salvador? Le pregunto esto porque es bien importante que estemos conscientes de lo que estamos creyendo y diciendo. Una cosa es haber recibido a Jesús como Salvador, pero otra cosa es recibirlo como Señor y Salvador. Muchos tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Por eso hacen la voluntad de ellos mismos. ¿Sí? Cuando usted dice, Jesús es mi Señor, quiere decir, estamos diciendo que yo estoy sujeto a la voluntad de Él, a lo que Él me diga que yo haga, no a lo que yo quiero hacer, porque Él es el Señor. Entonces yo no puedo decirle al Señor lo que yo tengo que hacer, lo que Él tiene que hacer, no. Él me tiene que decir a mí lo que yo haga y tengo que hacer lo que Él me dice. Entonces muchos tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Espero que aquí todos nosotros lo tengamos como Señor y Salvador. Amén. Bueno, el versículo clave ya lo leímos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por estar en tu presencia en este lugar. Señor, pedimos que esta palabra caiga en lo profundo de cada corazón, en tierra fértil, y que dé fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe sus lugares. El inigualable Salvador. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Salvador fuera de Jesús. Él es el único que puede salvar a la humanidad. Él es el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué le digo esto? Porque Él fue el que ofreció su vida en sacrificio. Y Él es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, dice la palabra que cuando vio a Jesús que venía para ser bautizado, Juan se dirigió a Jesús y dijo: he ahí, o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue el Cordero pascual, el Cordero inmolado, el Cordero que se ofreció a sí mismo para remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús derramó su sangre para con su sangre comprarnos a usted y a mí. Nos compró a precio de sangre. Eso es maravilloso. El apóstol Pedro dice que usted y yo hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque aunque Jesús caminó sobre esta tierra como hombre, aunque era 100% Dios, pero era 100% hombre, dice la palabra que nunca hubo pecado en él, ni hubo engaño en su boca. Él nunca cometió pecado y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces por eso Él tiene poder para que su sangre nos limpie de todo pecado. Y de ese Salvador vamos a estar hablando esta mañana. Y vamos a ver lo que dice el primer punto que tenemos, que se llama el autor de nuestra salvación. Y el inciso A dice: Jesús probó la muerte por todos nosotros. Jesús sufrió la muerte por toda la humanidad, por todos nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir la muerte o padecer la muerte? ¿Por qué tuvo que hacerlo así? Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es, hermanos? Vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros hubiéramos querido pagar por nuestro pecado, teníamos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice: mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tuvimos la salvación por la sangre de Jesús. Hemos sido limpiados a través de su sangre. Y vamos a ver el inciso A: Jesús probó la muerte por todos nosotros. Hebreos capítulo 2, versos 9 al 13. Dice la palabra: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí nos habla el autor a los Hebreos, empieza diciendo acerca de Jesús, y dice: pero todavía vemos que todas las cosas son sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, yo le quiero explicar un poco de esto. Cuando habla de que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús es el Hijo de Dios. Es más, Jesús es Dios. ¿Decimos amén, hermanos? Jesús es Dios. Leímos en la lección pasada que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el mismo Juan dice: y este verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es Dios. Pero ¿por qué dice la palabra que Jesús era un poco menor que los ángeles? Le voy a decir por qué. Porque Él vino como ser humano. Él vino como hombre a esta tierra. Entonces, como hombre, era hecho poco menor que los ángeles. Por eso, dice el autor de los Hebreos, era hecho poco menor que los ángeles. Porque vino como hombre, como servidor, como un ser humano como nosotros. Entonces, pero aunque vino como hombre, aunque vino hecho poco menor que los ángeles, dice ahí la palabra que leímos en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Amén. Coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? ¿Por qué coronado de honra y de gloria? A causa del padecimiento de su muerte en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él se ofreció como cordero para que nosotros fuésemos perdonados, gloria al Señor, y fuéramos libertados de la condenación eterna. Entonces Él está coronado de gloria y honra. ¿Cuántos alaban al Cordero de Dios en esta mañana? Y dicen: Señor, gracias, porque ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Él está coronado de gloria y de honra, porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, aun cuando Él no había cometido ningún pecado, aun cuando Él no tenía por qué ir. Pero dice la palabra que una ocasión en el cielo el Padre dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Cordero de Dios dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos, yo iré y ofreceré mi vida para que puedan ser salvados, ser perdonados de sus pecados. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. Porque convenía, miren lo que dice ahí, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía, era necesario, era indispensable que Jesús fuera a la cruz, que Jesús sufriera la muerte, aunque todas las cosas por Él fueron hechas, y para Él fueron hechas, y por Él todas las cosas subsisten. No importando todo eso, convenía que Jesús fuera y ofreciera su vida en sacrificio. ¿Para qué? Para que llevara muchos hijos a la gloria. ¿Sabe quiénes son esos hijos? Somos usted y yo, somos nosotros los que estamos aquí. Somos herederos de la vida eterna. ¿Por qué? No porque seamos buenos, hermanos, no porque seamos preciosos y simpáticos y gloria a Dios por eso, porque estamos guapísimos. Pero, hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo Jesús nos redimió con su sangre preciosa. Por eso es que somos herederos de esa gloria maravillosa del Señor. Somos hijos de Dios, somos comprados con sangre. Gloria a Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo Jesús nos santificó. Nos santificó. Somos santos. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos son santos? Pero no me han hecho un monumento a mí de santo. No me han beatificado, ¿cómo dicen? Canonizado, bueno. No, es que en realidad, ¿sabe lo que es ser santo? Es apartado, separado, consagrado para el servicio a Dios.
Eso es lo que es santo. Eso es lo que dice ahí. Él nos ha santificado. Él nos ha separado. Él nos ha consagrado para su gloria, para su servicio, para que le sirvamos a Él. Eso quiere decir santo. Entonces nosotros somos los santos de Dios. A lo mejor a usted, a alguno de nosotros nos han dicho, pero si de santo no tienen nada. No, porque la gente a veces nos quiere ver perfectos. Y perfectos no hay ninguno, solamente Dios. Pero somos santos por la sangre de Cristo Jesús, porque Él nos ha santificado. Entonces, qué maravilloso es que ahora Él, fíjese, Él nos llama hermanos. Ahí lo dice en el verso 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. ¿Sabe quién nos dio al Señor Jesús? El Padre. El Padre a través del sacrificio del Hijo. Porque Él envió a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario. Usted y yo lo recibimos como Salvador y entonces ahora somos hijos de Él. El hijo no cualquiera, hermano. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Oh, gloria al Señor. El Dios vivo, hermanos. El Dios real. El Dios creador de todo el universo, de todas las cosas. Por eso cuando le pregunten, ¿y tú de quién eres hijo? ¿Quién es tu papá? Dígale, ¿el terrenal o el celestial? No, pues el terrenal se llama Gaudencio Sánchez, Gaudencio Gutiérrez, Pancracio Herrera. Pero cuando le diga, pero el celestial se llama el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Porque Él es nuestro Padre celestial. Entonces somos privilegiados, hermanos, somos bendecidos. Vamos a ver el inciso B que dice, victoria a través de la muerte. El inigualable Salvador nos libra de la muerte y nos da victoria. Ese es el inigualable Salvador que estamos sirviendo. Vamos a ver el 14 al 18 del capítulo 2. Y dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjese lo que dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, esclavos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Era necesario, hermanos, que Jesús, el que nos iba a redimir con su sangre, viniera al igual que nosotros, como un ser humano, como hombre. Era necesario. ¿Por qué? Porque Él tenía que hay una palabra que se me escapó, identificarse con nosotros. Él tenía que sentir lo que nosotros sentimos. Él tenía que saber y darse cuenta de cómo era la naturaleza humana. Entonces Él no podía venir como Dios y entregar su vida en la cruz, porque entonces no iba a sentir lo que nosotros sentimos.
Por eso dice que no socorrió a los ángeles, porque Él no vino como un ángel, Él vino como un ser humano, como un hombre. Para entendernos nuestras necesidades, las tentaciones a las que nos enfrentamos, pero asimismo Él iba a demostrar e iba a vencer toda tentación e iba a vencer a la muerte para que entonces nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. No, pues qué fácil, ¿verdad? Venir como Dios y no sentir lo que nosotros sentimos. Pero Él vino como nosotros. En otras palabras, hermano, usted y yo no podemos decirle al Señor, Señor, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Él sabe lo que estamos pasando. Señor, pero tú no sabes a lo que yo me estoy enfrentando. Él sabe porque Él lo enfrentó también. Señor, pero es que mira estas tentaciones que me quieren arrastrar. Él sabe todas esas tentaciones, pero Él las venció y usted y yo a través de Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores. Por eso en el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de nuestra naturaleza. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El pecado entró por un hombre llamado Adán. El propósito de Dios es que el hombre viviera eternamente. Pero la palabra de Dios dice que Dios le había dicho a Adán, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no solamente le estaba hablando físicamente, morirás espiritualmente, también físicamente. Entonces, la muerte entró a causa del pecado. Y la muerte entró a toda la humanidad. Y había un derecho legal que se le había dado al enemigo. Porque el mismo hombre se lo dio al desobedecer a Dios. Entonces, Jesús tenía que padecer la muerte. Pero Él, dice la palabra, que sufrió la muerte, lo sepultaron. Pero ¿qué más dice la palabra? ¿Se quedó en la tumba, hermanos? Voltee con su hermano y dígale, no se quedó en la tumba. Dice la palabra que al tercer día resucitó con poder y gloria y se sentó a la diestra del Dios Padre. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús hizo. Venció a la muerte resucitando de entre los muertos. Entonces venció al que tenía el poder de la muerte, era el diablo. Porque por causa del pecado había llegado la muerte. Oh, pero sabe una cosa, usted y yo ahora podemos tener vida y vida eterna a través de Jesús. Tal vez algunos de nosotros, antes de que Cristo venga, vamos a morir. Pero si ese fuera el caso, también sabemos que cuando Cristo aparezca, nosotros vamos a resucitar con cuerpos glorificados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? ¿Sí? Una ocasión dijo el hermano Piña, muchos de ustedes antes de Cristo venga se van a morir. Y luego dijo, y muy pronto porque se ven muy mal. Pero no, ustedes se ven muy bien. Ustedes se ven muy bien. Se ven bien saludables. Se ven llenos de vida. Se ven llenos de gracia. Se ven... Oye, uno dijo por allá de grasa. No, de grasa, no, de gracia. De gracia. No me lo achaquen a mí que yo dije, no. Yo dije de gracia. Entonces, qué hermoso es, hermanos, que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús,
tenemos garantizada la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, miren, yo sinceramente le digo, yo no quisiera morir antes que Cristo viniera. No porque le tengo miedo a la muerte, no. ¿Sabe por qué? Porque me gustaría ver ese glorioso evento cuando todos seamos arrebatados en las nubes. Y que nosotros así, ¿verdad?, en vida veamos. No, claro que nos vayamos, claro, porque pues si voy a hacer nomás no voy a ver que se va, no, pues ¿qué pasó? No, yo no quiero ser nomás espectador, no, quiero ser participante de los que vamos volando. ¿Qué pasó, Charlie? Claro. Entonces hay que ponerle las pilas, hermanos. Amén. ¿Decimos amén o ay? Bueno, porque Cristo aparece en cualquier momento, o el Señor nos llama a su presencia y pues vamos a estar ahí con el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Vamos al segundo punto. Mayor que Moisés. El inigualable Salvador es mayor que Moisés. Y recuerde que el autor a los Hebreos le hablaba a los judíos que habían creído en Jesús. Y ellos, como todos, tenían sus luchas, tenían sus pruebas. Y una de las luchas de ellos es que había gente que los quería regresar a lo mismo de antes. Y el apóstol o el autor a los Hebreos, tanto él como otros apóstoles, les hablaban y les decían cuál era la verdad y lo que tenían que hacer ellos para continuar sirviendo a Jesús, al Dios del cielo. Inciso A dice: Cristo, el gran edificador de la casa de Dios. Ahora pregunto, ¿cuál es la casa de Dios, hermanos? La casa de Dios es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. No es este edificio, somos nosotros. Entonces vamos a ver lo que dice en Hebreos 3, verso 1 al 4. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahí nos habla acerca del llamamiento celestial, dice ahí. Y luego dice: considerar apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor, primeramente, de nuestra salvación. Es el autor de nuestra fe. Fíjense que nosotros es bien importante mantener la fe en Jesús, porque de otra manera no vamos a poder lograr la meta que tenemos. La vida del cristiano consiste en la fe. ¿La fe en quién? En Dios. La fe en Jesús. La fe en aquel que nos salvó. La fe en aquel que nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La fe en aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Él es el gran apóstol y sumo sacerdote. El verso 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó como sumo sacerdote a Jesús? Lo constituyó el Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo. Entonces ahí dice: el cual es fiel, el que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Quién Jesús. Jesús
es estimado de mayor gloria, mayor honra que Moisés. Oiga, los judíos tenían a Moisés como uno, se puede decir, el mejor profeta o el más grande profeta de todos. Y la palabra de Dios lo menciona de esa manera, que no hubo profeta como Moisés que se levantara en ese tiempo. No hubo como él, nadie como él. Y hasta dice, el más manso de toda la tierra. El hombre que hizo milagros extraordinarios por el poder de Dios. Pero aquí nos habla de Jesús. Jesús, el sumo sacerdote, con más gloria que Moisés, con más honra que Moisés. ¿Por qué? Primeramente, porque la palabra nos habla que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, en el tiempo antiguo, no había nadie que pudiera ofrecer un sacrificio perfecto para redimir al ser humano. Se ofrecían sacrificios de animales, pero no era suficiente. No era suficiente. La palabra nos habla y nos dice que si seguido entraba el sacerdote y ofrecía sacrificios en el templo, en el lugar santo, para cubrir el pecado del pueblo. Y una sola vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. El templo estaba dividido en tres partes. Estaban los atrios, que eran los patios del edificio. Estaba el lugar santo, que era el templo en sí. Y estaba el lugar santísimo, que lo dividían unas cortinas. Y ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios de una manera especial. Entonces, cada año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero primero, antes tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, por los pecados que había en él, porque era un ser humano como nosotros, con faltas, con defectos. Entonces, primeramente, él se tenía que santificar y luego entrar al lugar santísimo. ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote? Fíjese, es algo, no sé si usted ha leído todo, cómo era que entraba el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Pero aún sus ropas tenían que ser ropas adecuadas para entrar al lugar santísimo. Habla hasta de los calzoncillos. Habla ahí la palabra de ellos, de los sumos sacerdotes. Que no se viera nada de su desnudez. Oiga, ¿en qué tiempo estamos viviendo hoy? Seamos honestos, seamos sinceros. Yo creo que el Dios es el mismo de ayer, ¿verdad que sí, hermanos? El Dios de ayer es el mismo de hoy y Él no cambia. Él no muda. Y Él pide lo mismo, y no le estoy hablando de cosas de hombres, pero cosas que deben de hacerse como Dios quiere que se hagan. Me da tristeza, no sé, me da tristeza. Y espero que nunca vaya a haber aquí adoradores con los pantalones todos rotos, que se ven las rodillas, que se ve la pierna, no sé. Yo miro en la televisión, miro en diferentes lugares. Oiga, los adoradores, los predicadores, con unas, nosotros le llamamos yompas, no sé cómo le llaman ustedes, son de mezclilla, todas rotas de acá de atrás, todos, digo, tatuados, porque ahora es que no tiene nada que ver si te tatúas en el brazo Jesús,
trajes cristianos. Sí, es lo que dicen ahora. En el cuello, Cristo. Pastor, pero por eso también hay un líder, o sea, como en nuestro hogar, hay unos que tienen que dirigirlos. Claro, yo entiendo todo eso, Santiago, pero ahí debería de empezar la instrucción, ¿verdad que sí? En la casa, de decir los padres, no, hijo, no, mija, no está bien eso. Tú tienes que vestirte, no te estoy diciendo que te vistas como viejito, pero vístete decentemente, ¿sí? De una manera adecuada. Más, en todas partes, pero más cuando vamos a la casa de Dios, porque es la casa de Dios. Porque tampoco no le voy a decir que cuando va a la playa se vaya con traje o se vaya con pantalón. Los muchachos se van a poner sus shorts para ir a la playa, porque es lógico, ¿no? Vas a la playa, vas al mar a bañarte. Pero es algo tremendo, hermano. Para cada cosa y para cada lugar, para cada evento, ¿verdad? Hay ropa que se va a usar para cada evento y para cada lugar. Entonces, ahí la palabra nos dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él entraba con ropas especiales. Él se ponía una mitra aquí en su frente que decía santidad a Jehová. Dice la palabra que él entraba con una túnica que en la parte de abajo tenía muchas campanitas y en su pie amarrado con una soga, y la punta de la soga esa iba y daba hasta los atrios, hasta afuera del templo. ¿Y por qué, pastor, era todo eso? Bueno, cuando el pueblo estaba afuera escuchando lo que estaba haciendo el sumo sacerdote, presentando el sacrificio a Dios, si el sumo sacerdote estaba sin pecado, estaba limpio, dice la palabra que mientras él ofrecía el sacrificio, la gloria de Dios descendía, pero de una manera tan real y tan especial, que él no podía quedarse quieto. Él tenía que empezar a danzar, a moverse, y el pueblo escuchaba allá afuera las campanitas que se movían, que sonaban. Entonces el pueblo se regocijaba y alababa a Dios, porque Dios había recibido el sacrificio. Por eso él traía esas campanitas ahí. Pero si el sumo sacerdote no estaba limpio de pecado, las campanitas no se escuchaban. ¿Y sabe por qué no se escuchaban? Porque el sumo sacerdote había caído muerto por la presencia de Dios. Entonces, al no escuchar las campanitas, el pueblo de allá de afuera empezaba a estirar la soga. ¿Y sabe lo que sacaban? Al sumo sacerdote muerto. Entonces, todo sumo sacerdote, todo sacerdote en el tiempo antiguo, ellos no podían ni siquiera entrar al lugar santísimo sin haber ofrecido un sacrificio por sus mismos, por sus propios pecados. ¿Y por qué entonces Jesús es mayor que Moisés? ¿Y por qué Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre? ¿Y por qué Jesús es el Dios, el Salvador inigualable? ¿Por qué? Porque Él fue santo y es santo hasta el día de hoy, porque Él es sin pecado, Él es sin mancha, no hay engaño en su boca. Oiga, Él es el Dios santo. Él es el Dios que dice la palabra que Isaías vio en el capítulo 6 de Isaías. Él comienza diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que había alrededor de él serafines que tenían 6 alas,
Dice, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Y daban voces el uno al otro y decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el Dios que tú y yo servimos, un Dios santo, un Dios poderoso. Entonces Jesús, Él entró al lugar para ofrecerse Él mismo en sacrificio. No entró con sangre ajena ni con un animal, no. Él fue el Cordero de Dios que se ofreció para entonces darnos vida abundante a nosotros y darnos vida eterna y darnos salvación. Y por eso alabamos al Señor en esta mañana con todo nuestro corazón, porque Él es grande, Él es poderoso. Entonces dice el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Claro que sí, el que hizo la casa tiene mayor honra que la misma casa. Y el verso 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Mire, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Somos la casa. Somos el templo. Bueno, de hecho en la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Pero somos la casa de Dios. Pero entonces, ¿quién la hizo? La hizo Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Porque Jesús fue el que dio su vida para tener ahora una iglesia. Ok. Y Él es el que está edificando su iglesia. Él es el que la está ministrando. Él es el que la está sosteniendo. Él es el que le ha dado todo a la iglesia. ¿Se acuerda cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, o que tú eres Juan el Bautista. Pero Jesús luego le pregunta, pero ustedes, ya no los demás, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Dice la Biblia que Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice algo más. Y sobre esa roca, sobre esa declaración que tú hiciste, que yo soy el Cristo, sobre esa, sí, la fe, en esa declaración, sobre esa declaración yo edificaré a mi iglesia. En otras palabras, yo mismo, yo soy esa declaración. Tú dijiste que yo soy el Cristo. Bueno, sobre mí yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno, las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque ni las puertas del infierno prevalecen contra nosotros, hermanos, cuando tenemos la fe depositada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces podemos darnos cuenta que no hay demonio, que no hay infierno, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí se ha puesto usted a pensar qué quiere decir ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella? Quiere decir esto, que cuando nosotros vamos caminando, avanzando en la vida cristiana, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, nosotros vamos venciendo todo obstáculo, derribando toda barrera que se levanta en contra de nosotros para que no avancemos,
y el reino de las tinieblas va retrocediendo. Hay gente que tiene un concepto diferente a este. Es que no me mueve para ningún lado. Ahí estoy parado y no me van a mover. No está diciendo eso. Está diciendo que yo soy el que voy avanzando y el reino de las tinieblas va retrocediendo en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a avanzar, a seguir hacia adelante, caminando, no retrocediendo ni estancándonos, caminar hacia adelante. Y yo creo que es una nueva oportunidad que Dios nos da, hermanos, a todos. Que estemos en este nuevo año aquí en la casa de Dios es una oportunidad para nosotros. Y una bendición bien grande para que nos pongamos a meditar. Meditad, oh pueblos todos, meditad, oh mundo entero. Del polvo fuiste tomado, y al polvo serás tornado. Así dice tu Creador. Es una nueva oportunidad que Dios nos da. Yo les decía el último día del año, no debemos de quedarnos en la misma condición, ni en la misma posición en que hemos estado todo el año 22. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que escalemos niveles. No podemos conformarnos, hermano. Bueno, Dios me dio la bendición de ir a la casa de Dios. Sí, pero tú puedes hacer algo más que ir a la casa de Dios. Es que yo recibí bendición en la casa de Dios. Sí, pero no es para que solamente recibas bendición, es para que tú recibas esa bendición y también puedas bendecir a otros. Gloria a Dios, sí. Dios hablaba a mi corazón antes de que terminara el año y me decía, hay personas en las congregaciones que pudieran estar en otra dimensión, en otro nivel, pero por su falta de persistencia, de perseverancia, no pueden escalar esos niveles. Porque me conformo con dirigir un domingo en la alabanza. Pero ya el próximo domingo no cuenten conmigo. Por muchas razones. Porque ya lo hice el domingo pasado, ahora le toca a alguien más. Y pudiéramos ser mejores. Amén. Usted sabe, hay un dicho bien conocido que dice que la práctica hace al... ¿Hace al qué, hermanos? La práctica hace al maestro. ¿A poco tú crees que los grandes cantantes surgieron de la noche a la mañana? No. Los que enseñan, que cada día le pidamos al Espíritu Santo, dame revelación de tu palabra, que yo pueda entender lo que tú quieres hablar a mi vida. Los que predicamos la palabra. Yo sé que aquí hay personas que Dios los ha llamado a predicar, pero por muchas razones no han podido llegar al nivel que deberían de estar. Y yo creo que es una oportunidad que Dios nos da. Dios nos da oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Entonces nosotros hemos sido llamados a poder conquistar las cosas que Dios ya nos ha dado, nos ha otorgado. No seamos conformistas, hermanos. No. Levante la mano todos los que trabajan en alguna empresa, alguna fábrica, o que usted mismo es el patrón.
Sí, las que trabajan en casa también. Ok, ahora yo les pregunto a todos esos que trabajan. ¿Usted estaba conforme cuando ganaba $5 la hora? Cuando le dijeron, te vamos a subir a $7 la hora, ¿a poco le dijo, no, con 5 estoy conforme? Con 5 tengo. ¿Verdad que no? Usted le dijo al patrón, qué bueno que me está subiendo el salario. Llegó el momento en que ya no fue un simple trabajador, fue patrón, es patrón. ¿A poco usted se va a regresar a lo mismo de antes? Cuando ganaba $500 por semana y ahora gana 1,000. ¿Pero por qué? Porque no se conformó. Usted quería más. Bueno, así debemos de anhelar más en Dios. Gracias a Dios por ese amén. A veces nos descuidamos, hermanos. Ay, pastor, le hubiera seguido mejor por la fe, por él. Mire, cuando yo me preparo para dar la clase, yo le digo al Señor, Señor, sé tú el que hables, no yo. Y ciertamente yo hago algunas notas o cosas importantes, digo, Señor, pónmelas en mi corazón, en mi mente, y que yo las pueda transmitir a tu pueblo. Pero que si tú tienes algo diferente, házmelo entender y saber en el momento en que estoy ahí. Y Dios ha venido tratando conmigo de esta manera. Es un año nuevo, hermanos. Es un año nuevo. No podemos seguir con las mismas cosas del año pasado. No podemos. Yo les decía a los hermanos, hay que venir a la casa de Dios todos los domingos, porque es una reunión de adoración, de alabanza a Dios una vez a la semana solamente, el puro domingo. Vamos a llegar temprano. Vamos a envolvernos en la alabanza, la adoración, vamos a envolvernos en lo que estamos haciendo para Dios. Y vamos a decirle, Señor, que yo sea un instrumento de bendición para otros. Y Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacerlo con nosotros. Por eso no debemos de conformarnos. El capítulo 4, verso 1 al 3, mire lo que dice la palabra. Si ya leí esos versículos. Otro inciso. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y mire lo que sigue diciendo ahí la palabra de Dios. En el versículo, estamos 3, en el verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que permanecer creyendo, teniendo fe, teniendo confianza. Si el inciso B es 4, capítulo 4, ahí déjalo. Tenemos, hermanos, que entender
que tenemos que permanecer creyendo. ¿En qué? En las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Dios nos dice algo y Él lo cumple. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto? ¿Alguien sabe por qué pereció en el desierto? Por falta de conocimiento. Porque no creyó, por falta de fe, por la incredulidad. Por eso quedaron postrados en el desierto. Por eso dice ahí, temamos pues no sea que permaneciendo aún en las promesas de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros tenemos que decirle al Señor que me aproveche tu palabra. Que esa palabra que se me enseña, yo la pueda atesorar en mi corazón, en mi mente, y la pueda poner por obra para que entonces yo permanezca creyendo en esas promesas. Mire, si Dios nos ha dicho que Él va a salvar a nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que se haga una realidad eso? Creer. Estar firmes. Sí, estar firmes en la fe, creer. Creer que Dios lo va a hacer. Pero si estamos claudicando, si estamos dudando, no, Dios no lo va a salvar. No, parece que está muy difícil la situación. A veces decimos, es que si conocieras a mi primo, a mi hermano, si lo conocieras cómo es, no hombre, tú dirías lo mismo que yo, que no lo va a salvar. Imagínense lo que estamos declarando. No importa cómo se vea la situación, no importa cómo se vea la persona, Dios es experto en cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. O dígame usted, nosotros éramos unas blancas palomitas. Más negras que no. Piense. ¿Verdad que no? A lo mejor éramos los peorcitos de la familia. Y Dios nos alcanzó y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pues que Dios puede hacer también lo mismo con nuestros familiares. Entonces tenemos que creer que para Él no hay nada imposible. Ahora, mire lo que dice el segundo inciso. El inciso B. Reposo para los fieles. Reposo para los fieles. Ahora, ahí se me están escapando unos versículos, ¿verdad? Del 2, el 4, acá lo tengo. El 4, el 9 al 11, esos versículos. Mire lo que dice ahí. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en ese reposo. ¿Cuál reposo está hablando, hermanos? Dios mismo, Él ha preparado un lugar para los hijos de Dios, para nosotros, los hijos de Dios. Pero todo comenzó cuando aceptamos a Jesús. ¿Se acuerdan unas palabras que Jesús dijo? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Bueno, Él estaba hablando de la clase y estilo de vida que nosotros llevábamos.
porque la clase de vida que llevábamos nos agobiaba, nos afligía, nos tenía frustrados y amargados. Pero entonces cuando venimos a Jesús, encontramos el reposo para nuestra alma, el descanso para nuestro ser, y ahora podemos caminar diferente, viviendo una vida diferente. Una vida llena de amor, llena de paz, llena de gozo, una vida donde podemos tener comunión y armonía unos con los otros. Pero las personas que no mantienen su fe, que caen en incredulidad, no pueden entrar al reposo de Dios, porque están dudando de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Entonces nosotros tenemos que cuidar esas cosas. Tenemos que decir al Señor: Señor, ayúdame. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios les había dado una promesa de introducirlos ¿a dónde, hermanos? A la tierra de Canaán, la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra de abundancia. Una tierra de bendición. Pero dice la palabra de Dios que toda esa generación que salió de Egipto quedó postrada en el desierto. Todos murieron en el desierto. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad. Dios ya les había prometido que los iba a introducir a esa tierra. Pero tan solo se enfrentaban a un problema, a un obstáculo, y ya estaban renegando. ¿Sí se acuerdan? Se enfrentaron al Mar Rojo y ya estaban diciendo: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mira, ahí viene Faraón, nos van a matar, Moisés clama a Dios, Dios le dice lo que haga, el mar se abre, caminan, pasan en seco. Ellos miran cómo Dios destruye a todo el ejército de Faraón en el Mar Rojo, los ahoga ahí en ese lugar. Después se enfrentan a que tenían mucha hambre y no tenían que comer. Dios le da el maná del cielo, pero antes de todo eso ya querían apedrear a Moisés. ¿Para qué nos sacaste a morirnos en este desierto, Moisés? Mejor vamos a asignar algunos que nos lideren, que nos lleven y nos hagan regresar nuevamente a Egipto. Se fija todas esas cositas, y por eso quedaron postrados en el desierto. Una ocasión unos se pusieron en contra de Moisés, y Moisés les dijo: bueno, todos los que estén conmigo, vénganse para acá, y todos los que estén contra mí, pues quédense allá en aquel lugar. Dice la palabra que se quedó un montonal de gente allá con el que se había levantado en contra de Moisés. Dice la palabra literalmente, hermanos, que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Eso lo dice la palabra. Pero ¿saben por qué, hermanos? Tuvo mucho que ver porque se levantaron en contra del siervo de Dios, el que los dirigía, pero más que nada por su incredulidad. Porque siempre renegaban y siempre estaban dudando de lo que Dios les había dicho. Rebelados contra Dios. Entonces nosotros, hermanos, no podemos permitir que perezcamos antes de llegar a nuestra meta. No, tenemos que llegar a la meta que nos hemos propuesto. Los que entraron a poseer la tierra prometida fueron la generación que se levantó en el desierto, los más jóvenes, los hijos de los que salieron de Egipto. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida y poseyeron esas tierras de bendición. Nosotros no podemos permitir quedarnos o darnos el lujo, porque imagínense lo que viene a esta tierra, hermanos. Cosas tremendas, terribles.
Entonces, si ya tenemos un Salvador, ya tenemos un sumo sacerdote, ya tenemos a alguien, hermanos, que cada día nos ayuda en nuestras debilidades, nos da la victoria, nos sostiene, nos da la fortaleza de Él, ¿por qué vamos a permitir que el enemigo, con sus astucias, oiga, venga a engañarnos? No, vamos a decirle al Espíritu Santo, ayúdame para caminar en victoria todos los días de mi vida y que yo pueda servir mejor al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está en su lugar, dígale: Señor, te doy gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque tú eres mi Salvador. Gracias porque a través de tu sangre preciosa yo he sido limpiado. Ahora soy nueva criatura en ti, Jesús. Te alabo y te glorifico, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor Jesús. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado, ni de la muerte, ni del temor, de nada, Señor. Porque tú estás conmigo y tú eres mi Dios.